nuestra plataforma principal. Website www.luzyvidaiglesiacristiana.org. Radio TV Cristiana Luz y Vida. Impactando tu fe. Gloria sea al Señor. Dios los bendiga, amados hermanos. Estamos nosotros transmitiendo directamente de los Estados Unidos. La palabra de Dios viene, amados hermanos, desde Lima, Perú. Pero estamos nosotros aquí conectados con ustedes a través de la Radio TV Cristiana Luz y Vida. Queremos que en esta mañana esta tarde tengan ustedes un lindo día, un tiempo especial. Un tiempo donde se va a gozar con la presencia de nuestro Padre Celestial, especialmente con la palabra de Dios que nos va a compartir el pastor Luis Alberto Salazar. Es un tiempo en que ustedes, amado hermano, necesitan tener, amado hermano, esa comunión con el Señor, la comunión con nuestro Padre Celestial. Hay poder en el nombre de Jesús nuestro Señor. En esta tarde queremos nosotros decirle que Dios te ama, que Dios está esperando que tú escuches su palabra y que puedas. Aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. ¿Cuántos son libres para saltar? ¿Cuántos son libres para levantar sus manos? Puedes dar un grito de júbilo. Y si eres libre, di conmigo. Gracias, Dios lo bendiga. Soy el pastor Luis Alberto Salazar Palomino de la Iglesia Luz y Vida El Agustino. Una vez más con vosotros en otro segmento de No solo de pan vivirá el hombre. Dios bendiga a todos mis hermanos en Cristo que me escuchan en esta tarde y a todos los amigos que también nos siguen cada lunes. Dios bendiga sus hogares, sus trabajos, sus finanzas, su salida y su entrada, hoy para siempre, como dice la Escritura. Bendiciones. También quiero saludar a los pastores de las iglesias de Luz y Vida en todo el mundo, en España, en Guatemala, en Estados Unidos, al pastor reverendo Eduardo Escobar y a su linda familia. Muchas bendiciones para todos, y aquí también en el Perú, a la iglesia Luz y Vida El Agustino, a todos mis hermanos, a las ovejas, a Zapayal. También a mis hermanos de Zapayal, de Puente Piedra, un saludo muy cordial del pastor Luis Alberto Salazar Palomino. También quiero saludar a un primo, a Marcos Rafael Chicata Palomino, es mi primo. Un saludo, primo, de parte del pastor Luis Alberto Salazar Palomino y a toda la familia. Muchas bendiciones. Bien, después de estos saludos vamos a pasar ya a la enseñanza. Estamos en la clase número 10, que son los ministerios de la iglesia. Eso es lo que estamos estudiando. Pero primeramente vamos a hacer una oración, que sea el Señor quien nos enseñe en esta tarde, que sea Él quien hable. Oramos entonces, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Dios de la gloria, me pongo en tus manos una vez más, mi Dios,
para que seas tú quien haga la obra, Señor. Seas tú quien tome control de mi mente y corazón. Seas tú quien hable por mis labios, Señor, enseñando, bendito Dios de la gloria, edificando a tu iglesia, a los que nos escuchan, Padre bueno. Y que esta palabra, este mensaje, esta enseñanza llegue a todos los rincones del mundo entero, Señor, tocando corazones, enseñando, edificando, Padre bueno. Señor, una vez más me pongo en tus manos, perdona si en algo te ofendí, Señor, y vamos a empezar esta enseñanza, Padre. Seas tú y no el hombre hablando, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Bien, queridos hermanos, hoy nos toca estudiar el ministerio de pastor. Recuerden que nosotros nos estamos guiando según la escritura en Efesios, según la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, en Efesios 4:11, ¿no es cierto? Ahí nos habla sobre los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces ya hemos estudiado lo del apóstol, lo del profeta, lo del evangelista. Hoy nos toca estudiar sobre el ministerio de pastor. Amén. Gloria a Dios. Entonces voy a empezar hablando un poco del pastor que pastorea las ovejas, los animalitos, las ovejitas, ¿no es cierto? Lo que hacen eso con su lanita. Vamos a ver sobre los pastores que cuidan de estos animalitos. El pastor de ovejas se menciona por primera vez en el Génesis capítulo 4 versículo 2. Yo quisiera que lo leamos. Voy a leer esa versión para empezar. Vamos a hablar del primer pastor que hubo en la historia bíblica. Dice así la escritura en Génesis capítulo 4 versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Entonces estamos viendo aquí que el primer pastor en la historia bíblica fue Abel. ¿Y Abel quién fue? El segundo hijo de Adán y de Eva. Amén. Entonces, estamos viendo que el oficio de pastor ha continuado en muchas culturas hasta el día de hoy. El primer pastor en la historia bíblica fue Abel, pero esto continúa hasta el día de hoy. Las ovejas necesitan constante vigilancia y protección. Eso lo sabemos, ¿eh? Deben dormir en un corral cerrado llamado redil. Y sobre esto también nos habló nuestro Señor Jesucristo y nos habla hoy en día en San Juan capítulo 10 versículo 1. Vamos a leerlo. Dice así, San Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Repito, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Entonces, redil, ¿qué cosa es? Es el corral, es un corral cerrado donde están todas las ovejitas. Entonces, de eso está hablando el Señor Jesucristo. Ahora, ¿y qué cosa debe hacer el pastor? Las tiene bien cuidadas en el redil, y de día el pastor debe llevarlas al campo en busca de pastos y agua. Amén. Y esto también nos habla las Santas Escrituras. Mire, vamos a sacarlo con Biblia, con textos bíblicos. Salmo capítulo 23, versículo 2. Dice así: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, también lo podemos leer en el libro de Ezequiel capítulo 34 versículo 14. Dice así: en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará a su aprisco. Allí dormirán en un buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vemos que estos pasajes hablan de comer pastos y de aguas. Amén. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el buen pastor. El buen pastor tiene que darle de comer su pasto, alimentarlas a las ovejitas y darle su agüita, ¿no es cierto? Porque si comen pasto solo y sin agua, entonces para que hagan una buena digestión. Y lo estamos leyendo en la Escritura. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como son las ovejas poco agresivas e indefensas, el pastor, ¿qué tiene que hacer?
El pastor tiene que defenderlas de las fieras. Y vamos a comprobar cómo los pastores defendían a sus ovejas. Vamos a leer en 1 de Samuel capítulo 17, versos 34 y 35. Dice así, versos 34 y 35. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraría de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Esto nos habla de David. Él era pastor de ovejas y él pastoreaba ¿qué cosa? ¿Qué ovejas? La de su padre, las ovejitas de su papá. Y él menciona, y esto se lo estaba comentando al rey Saúl antes de él hacerle frente al gigante Goliat, y le estaba comentando que cuando venía el oso o el león a comerse una de las ovejitas, él las defendía. Y dice que mataba al oso y mataba al león y podía librar de la boca de esos animales a las ovejitas. Entonces estamos viendo aquí que las ovejas son indefensas, no son poco agresivas, son indefensas. Entonces el pastor, todo pastor, tiene que cuidar de las fieras a sus ovejas. Pero también vamos a ver algo. Sin pastor, las ovejas generalmente perecen. Por eso es necesario que toda oveja, todo rebaño, tenga un pastor que las cuide, las alimente. Vamos a leer Números capítulo 27, versículo 16 y 17. Dice así, versos 16 y 17. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Aleluya. Acá el Señor estaba hablando de que la congregación tenía que tener un pastor o un líder. Es que un rebaño o una congregación, si no tiene un pastor, generalmente perecen, porque no hay quien las guíe, no hay quien las cuide, no hay quien las alimente, no hay quien las apaciente. Entonces, vamos a seguir viendo este estudio del pastor. En el Nuevo Testamento, la palabra pastor se usa una sola vez, y esto lo vamos a verificar en la carta de los Efesios, capítulo 4, versículo 11. Vamos a la lectura. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y esta palabra de pastor, que se usa una sola vez en el Nuevo Testamento, es para señalar al ministro de una congregación. Amén. Pero la palabra apacentar comunica el mismo concepto, pues es sinónimo de pastorear. A ver, vamos a ver esto en San Juan capítulo 21, versículo 15 al versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Verso 17 y último. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces estamos viendo aquí que el Señor está usando las dos palabras, apacentar y pastorear. En otras palabras, vuelvo a repetir, apacentar comunica el mismo concepto, pues es sinónimo de pastorear. Apacentar y pastorear son sinónimos. Amén. Pero en Efesios capítulo 4, versículo 11, lo que acabamos de leer hace un momento, esta palabra de pastor que se utiliza una sola vez es para señalar al ministro de una congregación. Amén.
pastor de una congregación. Y acá estamos hablando de apacentar y pastorear, que es el ministro, ¿no?, que va a apacentar o pastorear a las iglesias, según lo que el Señor Jesucristo estaba hablándole a Simón Pedro. Amén. Bien, vamos a leer otro pasaje. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28. Dice así la palabra del Señor: por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y qué nos dice ahora? Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 1 al 4. A ver, vamos a darle lectura. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya, gloria a Dios. Bien, estamos viendo en este pasaje que el apóstol Pedro está ahora mencionando la palabra ancianos. Dice en el verso 1 del capítulo 5 de 1 Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Esto de ancianos quiere decir presbíteros. Y justamente de esto vamos a hablar un poquito. De acuerdo con el uso neotestamentario del término pastor, este tiene la misma función en la iglesia que el anciano, o sea que el presbítero o el obispo también, porque también la Biblia nos habla del obispo. Y esto del obispo lo podemos ver en 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aleluya. Ahora, obispo, ¿qué quiere decir? En su original griego, obispo significa guardián de almas. En otras palabras, lo que acabamos de mencionar, el anciano, que es el presbítero, y el obispo, que son cuidadores de alma prácticamente, porque el anciano también es un pastor. Por eso vuelvo a repetir, de acuerdo con el uso neotestamentario del término pastor, este tiene la misma función de la iglesia que el anciano. El anciano también es pastor, el presbítero, y el obispo, que es guardián de almas, que significa guardián de almas, que también es otro pastor. O sea, los tres tienen la misma función: el pastor, el anciano y el obispo. Pero también nos habla del obispo, que acabamos de leer hace un momento, en el verso 2 del capítulo 3 de 1 de Timoteo. Dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Esto está hablando que estos son los requisitos del obispo. El apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo para que Timoteo lo dé a la iglesia, que son los requisitos, cómo debe ser un pastor, un obispo que va a cuidar las almas, cuidador de almas. Entonces le da estos requisitos. Y hablando de apto para enseñar, nos habla la escritura también en Jeremías capítulo 3 versículo 15. Vamos a darle un repaso a Jeremías 3:15. Dice así la escritura, Jeremías capítulo 3 versículo 15, dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Aleluya. Esto nos está hablando de pastores preparados para la buena obra del Señor. Pastores que estudien, que se preparen para que puedan guiar el rebaño que Dios nos ha encomendado en nuestras manos, porque los rebaños, las ovejas son de Dios. Recuerden, toda obra
es de Dios, no es la del pastor. Los pastores no son dueños de las ovejas. Las ovejas son de Dios, las ovejas no nos pertenecen. El Señor nos las ha dado para cuidarlas, para guiarlas, para alimentarlas. Entonces, pero para esto el pastor también se tiene que preparar. Justamente Jeremías 3:15 nos habla de esto. Pastores preparados con ciencia y conocimiento. Por eso que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo esta carta, y quisiera leerla del versículo 1 hasta el versículo 7, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Verso 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aleluya. Bien, estos son los requisitos para un obispo o pastor. Es lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, para que Timoteo pueda así levantar líderes de buen testimonio para la grey del Señor. Bien, ahora, en las clases anteriores ya hemos hablado sobre el apóstol, ¿no es cierto? El apóstol, la función del apóstol. El apóstol es el que funda iglesias. Amén. También hemos hablado del evangelista. El evangelista es el que gana las almas para Cristo. Pero el pastor es el encargado de cuidar el rebaño de Dios, de alimentarlas para que crezca y se fortalezca. Ese es, ¿no?, alimentar a las ovejas. Amén. De guiarlos y no se pierdan, protegerlos de los lobos feroces y llevarlos a la presencia de Dios todos los días. Amén. Entonces, ya sabemos, el apóstol funda las iglesias, levanta iglesias, como lo hacía el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Amén. Y el evangelista es el que gana almas para Cristo. El evangelista, su trabajo del evangelista es de la puerta de la iglesia para afuera. Él sale a las calles, vuelvo a repetir, a ganar almas, a pescar las almas y traerlas ¿a dónde? A la iglesia. Y el trabajo del pastor es de la puerta de la iglesia para adentro, en la casa del Señor. Ahí es el redil, ese es el corral, como habíamos mencionado hace un momento, no temprano, que el corral es el redil de las ovejas, lo que hablaba nuestro Señor Jesucristo, lo que nos escribió en San Juan capítulo 10 versículo 1, el redil de las ovejas. Entonces el evangelista trae las ovejas al redil y el pastor es el que se va a encargar de cuidar el rebaño, de alimentarlas para que puedan crecer y se fortalezcan. Él es el que las guía y las cuida. Amén. Para que se puedan fortalecer cada día y llevándolos siempre a la presencia de Dios todos los días. Ahora, el pastor es el que se encarga de alimentarlas. Dice la escritura en San Juan capítulo 5 versículo 39, un texto muy conocido, 5:39, dice así la escritura: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto decía nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y también dice la escritura en San Mateo capítulo 4 versículo 4. Pero vamos a leer del versículo 1 al 4. Mateo 4 del 1 al 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Verso 4 y último. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Ese es el alimento que los pastores tienen que dar a las ovejas, el alimento espiritual. Eso es lo que refiere la escritura. Ahora,
el trabajo del pastor no es simple como muchos de repente piensan, ¿no? Que dicen el pastor no hace nada, ¿qué cosa hará el pastor todo el día? Solamente predica el martes, el viernes, el domingo y después ¿qué más hará? Pero miren el trabajo que tiene el pastor. El pastor, aparte de ser pastor, es el cocinero de la iglesia. Ahora ustedes pueden decir que el cocinero, pero ¿cómo que el cocinero? Claro, el pastor es el cocinero de la iglesia porque él es el que prepara el menú. ¿Para quién? Para las ovejitas. ¿Qué es lo que le va a dar de comer? Nosotros los pastores somos los cocineros. Estamos pensando siempre, ahora, ¿qué le cocino? ¿Qué le preparo? Y le tenemos que dar, ¿qué cosa? Pastos frescos a las ovejas. No le podemos dar pastos recalentados, o sea, comida de un día para otro, ni tampoco pastos soleados. Se vayan a empachar, se les hincha la pancita y después un cólico y se nos mueren las ovejas. Por eso que nosotros tenemos que prepararles un buen alimento, algo que los nutra y que se fortalezcan y crezcan en sabiduría y conocimiento. Amén. Ahora, ¿cuál es el recetario? ¿Cuál es la receta que siempre el pastor tiene que recurrir? ¿A qué recetario? El recetario del pastor es la Biblia, la palabra de Dios. Ese es el recetario para todo siervo de Dios, para todo pastor. De ahí de donde nosotros le sacamos el alimento para las ovejas, y un alimento balanceado, como para que coman rico y les haga provecho, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo el trabajo de pastor, el ministerio de pastor, y lo hemos visto y lo hemos observado desde el Génesis capítulo 4 versículo 2, desde Abel, como él era el pastor, el primer pastor en la historia bíblica. Amén. Y ahora, para terminar, quiero referir que el buen pastor de pastores, o el pastor de los pastores, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y él lo dijo de la siguiente manera: San Juan capítulo 10 versículo 11, dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Aleluya, gloria a Dios. Y sí que la dio por todos nosotros. Gracias a Cristo Jesús, al buen pastor, nosotros estamos aquí, en sus caminos. Él es nuestro gran y buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos que me escuchan, hasta aquí llegamos. Vamos a dar término a esta enseñanza por el día de hoy, para continuar la próxima semana, el próximo lunes, ya con el ministerio de maestro. Amén. Bien, me despido entonces hasta el próximo lunes a la misma hora, en otro segmento de No Solo de Pan Vivirá el Hombre. Pero vamos a orar primeramente, dándole gracias a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre bueno, por la enseñanza de esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque ha sido muy edificante, Padre. Gracias, mi Dios, y que lo grabe, Señor, quede grabado en el corazón de cada uno de mis hermanos y amigos que nos han escuchado en esta tarde, Señor, y lo puedan poner en práctica y tengan el conocimiento, Señor, para que así puedan estar edificados y preparados para toda buena obra. Gracias te doy, Señor, y me despido hasta el próximo lunes. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Estuvo con ustedes el pastor Luis Alberto Salazar Palomino, de la iglesia Luz y Vida El Agustino, en Lima, Perú. Dios lo bendiga. Bye. Nuestra plataforma principal. Website www.luzyvidaiglesiacristiana.org. Ser salvos
ante él doblarán toda rodilla y su nombre proclamarán. Jesús. Aleluya. Hay poder en nombre de Jesús. Oh Dios lindo, todopoderoso Señor, gracias por la poderosa palabra de nuestro hermano pastor Luis Alberto Salazar. Es un tiempo especial en que hemos escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Por algo Dios ha puesto a un pastor en la iglesia para guiar a las ovejas, para alimentarla, para cuidarla y sobre todo, amado hermano, cuidar del rebaño del Señor, porque las ovejas no es del pastor, no es de la iglesia, es del Señor. Por lo tanto, amado hermano, gracias a Dios porque es bueno la palabra del Señor que nos ha compartido el día de hoy. Poderosa palabra por medio del pastor Alberto Salazar, Luis Alberto Salazar. Bien, hermanos, aprovecho para poder saludar a cada uno de mis hermanos que han llamado por los diferentes lugares, Saludamos a la iglesia de Guatemala, a las iglesias que tenemos en Guatemala. Cada uno de los pastores están trabajando muy activamente. La iglesia de Luz y Vida en Guatemala se está expandiendo. Gracias a Dios, a todos los pastores. De acuerdo a los informes que se han recibido hoy, cada uno han tenido un servicio muy lindo. Y la iglesia principal va creciendo, se va multiplicando, porque el Señor va añadiendo almas nuevas a su casa. El día de ayer, amado hermano, bendito sea el Señor, hemos tenido también nosotros un servicio muy lindo aquí en los Estados Unidos. Dios es bueno, Dios está preparando corazones y trayendo almas nuevas para que de esta manera ellos también sean, amado hermano, alimentados con la palabra del Señor. Bendecimos a los hermanos de los pastores, hermanos y pastores, líderes que están sirviendo en el albergue Casa de Misericordia, Luz y Vida en Guatemala. Estamos sirviendo a muchas personas necesitadas. Tenemos nosotros, gracias a Dios, un servicio de 24 horas a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a los necesitados. Gracias a Dios, proveyendo los alimentos, proveyendo alojamiento, el cuidado, la protección, la ayuda necesaria en todas sus necesidades de cada una de las personas que vienen, como se llama, al albergue. También, amado hermano, queremos agradecer y decir a ustedes que dentro de muy pronto vamos a ya salir al aire, como se llama, con el centro teológico que se va a comenzar a preparar a muchos líderes online con profesores con clases en vivo. Estamos anunciando ya cualquier momento ya vamos a salir al aire, que estaremos avisando con mucha anticipación. Usted puede inscribirse, ya vamos a darle toda la información necesaria para que de esta manera usted tenga la oportunidad de estudiar. No importa a dónde pertenezca usted, esto es interdenominacional y no va a haber un costo excesivo, no se va a cobrar nada, solamente tenga usted ese ánimo. Gloria a Dios. Saludamos pues, amado hermano, benditos a nuestro Padre Celestial, a nuestra hermana María Rodríguez, que siempre está atento, que siempre está pendiente de la radio TV Cristiana Luz y Vida. Gracias a Dios, bendiciones, hermana María. Igualmente a nuestro hermano Amílcar Valladares, un siervo del Señor de acá, de la iglesia Luz y Vida en New Jersey. Al pastor David Escobar y su esposa en España, ellos también están atentos y dentro de poco ya ellos van a tener su programa también desde España, amado hermano. Aleluya, la palabra de vida. Esa palabra no se pierda. A continuación vamos a tener ese mensaje en vivo desde España. También, amado hermano, saludamos al hermano Rolando Otoniel, que también está pendiente a la radio. Bendiciones, amado hermano, que Dios bendiga tu vida, tu familia y todo lo que tengas que hacer en tu vida, que nuestro Dios multiplique. Bendiciones, Otoniel. La hermana Maritza Alegra, igualmente, ella está pendiente de la palabra del Señor, está atento del mensaje. Bendiciones, hermana Maritza, bendiciones para tu familia. Hoy estamos en la tarde en tu casa. La hermana Ruth Mora, igualmente su familia, su esposo Ramón Mora y los nietos que tienen,
Que Dios te bendiga, hermana Ruth, hermana Sara Escobar, de igual manera, Dios te bendiga. Yo sé que estás escuchando la radio, que estás atento a la palabra de Dios. Al hermano Isaac, que está en Alemania, Isaac Escobar, Jonathan Escobar, están en Alemania. Dios les bendiga. No se pierdan la oportunidad de escuchar la palabra de Dios todos los lunes a la 1 de la tarde y 1:30 también desde España. Saludamos a los hermanos y a la iglesia Luz y Vida en el Perú. Saludamos a cada una de las iglesias en el Perú de Luz y Vida y a los pastores. Que Dios bendiga, que Dios guarde y que sigan trabajando, amado hermano, para el Señor. El trabajo que hacemos no es para uno, no es para nadie, no es para el pastor, es para nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Que Dios le bendiga pues a cada uno de ustedes, amados hermanos, y a todos los que han llamado. Bendito Dios, a la pastora Esther Muñoz Cruzado, de igual manera, bendiciones, pastora, bendiciones a su esposo, pastor David, y bendiciones a cada uno de mis hermanos. Que Dios los guarde, que Dios los cuide. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, bendecimos a todos ustedes. Y será dentro de unos instantes que sale al aire la palabra viva que viene desde España. Amén, hermano. Bye. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Nuestra plataforma principal. Website www.luzyvidaIglesiacristiana.org. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Si sintonizas Radio TV Cristiana Luz y Vida, no es una casualidad. Es un propósito de Dios. Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Muy buenas tardes, linda familia, amigo oyente, hermano en Cristo de Radio TV Cristiana Luz y Vida. Dios me los bendiga. Una vez más, por la gracia de Dios, estamos aquí con vosotros, gozosos de compartirles la semilla de vida, que es la santa palabra de Dios, que la transmitimos todos los lunes desde España por su programa radial Palabra de Vida, en su horario de 7:30 de la tarde, hora española, a las 12:30 de la tarde, hora de Perú, y a la 1:30 de la tarde en Nueva Jersey. Con ustedes, su hermana en Cristo, Esther Muñoz. Deseamos que hayan tenido un hermoso y bendecido fin de semana, congregándose respectivamente en cada una de sus iglesias. Y hoy, como todas las semanas, quiero compartirles un texto bíblico que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 32, versículo 5. Y nos dice: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones al Señor,
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Gloria a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él está dispuesto a perdonarnos. Amén. Amén. Así es nuestro Dios. Es tan hermoso y precioso. Ahora oremos para que Dios bendiga su santa palabra, que será expuesta por nuestro pastor David Escobar. Bendito Padre Celestial, alabado sea tu nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, te damos la gloria y la honra, y reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada, Padre Santo. Gracias, Señor, por este momento que tú permites, Señor, que tu palabra sea difundida en todas partes del mundo, Señor. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a nuestro pastor David Escobar, Señor. Que tu Santo Espíritu lo guíe, Señor. Y puedas tú abrir el entendimiento a cada oyente, a cada hermano, a cada familiar que esté escuchando tu palabra, Señor. Abre el entendimiento, dale sabiduría, Señor, para que pueda quedar tu semilla en sus corazones y puedan, Señor, ellos a darle a conocer a aquel que no lo conoce, Padre Santo. Gracias, Padre. Quédate con nosotros desde el comienzo hasta el fin, Señor, y en el resto de nuestra semana. Te lo pedimos, Padre, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Ahora con ustedes nuestro pastor David Escobar. Mil bendiciones, su hermana en Cristo Esther Muñoz, y una vez más deseándoles un feliz inicio de semana y que Dios los bendiga. Amén. Si sintonizas Radio TV Cristiana Luz y Vida, no es una casualidad. Es un propósito de Dios. Muy buenos días, amigo oyente, familiar, hermano en Cristo, de Radio y TV Cristiana Luz y Vida. Una vez más con ustedes, hoy lunes 8 de julio de 2019, y a través de su programa radial Palabra de Vida, su hermano en Cristo, David Escobar. Gloria a Dios, pues primeramente agradecer a Dios por su infinito amor y bondad, por permitir que estemos nuevamente una semana más con ustedes para poder predicar, para poder estudiar la palabra bendita de Dios. Gloria a Dios. Saludar a todos los pastores de las iglesias Luz y Vías en todo el mundo, en Guatemala, en Lima, en New Jersey, y a todas las congregaciones que hay, nombre por nombre, a todos los miembros, a toda la membresía de Luz y Vida. Dios bendiga sus vidas. A todos nuestros amigos oyentes, mil bendiciones para sus vidas. Nuestro mayor deseo es que esta palabra sea una palabra de amor, de paz, que traiga a ustedes aliento, que traiga solución a todos sus problemas. Y si hay algún conflicto en vuestro hogar, en vuestros corazones, pues también sea resuelto en el nombre y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Eso es nuestro mayor deseo. Por eso es que todos los lunes transmitimos en este programa radial Palabra de Vida. Amén, gloria a Dios. Un saludo muy especial a nuestro reverendo Eduardo Escobar Linares. Dios lo bendiga, amado pastor. Esperamos que siga Dios usando su vida para el extendimiento de la palabra de Dios, el reino de Dios en la tierra.
Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico que estamos llevando a cabo todos los lunes del libro de los Hechos. Amén. Y vamos a abrir, les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 4 y vamos a leer del versículo 32 al versículo 37. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, bendito sea tu santo nombre, Jehová de los ejércitos. Gracias te damos, amado Padre, por este momento de poder compartir tu palabra. Pido en el nombre de Jesús que pongas tu palabra en mi boca, Señor, para hablar a tu pueblo. Que seas tú, Señor, ministrando a todas las personas que tienen una necesidad en esta tarde. Oh, tú eres un Dios poderoso, un Dios de imposibles. Para ti no hay nada imposible, Señor. Para lo que el hombre, para que la ciencia, para todas las cosas puede ser imposible, para ti no lo es. Oh Padre, pon tu mano poderosa sobre todas estas personas que de una u otra forma necesitan de ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gloria a Dios. Habíamos estado estudiando, con la gracia de Dios, todo lo que Pedro y Juan habían pasado por estar predicando la palabra de Dios. Ellos habían sido llevados hasta el Sanedrín, ¿no? El Sanedrín era el lugar donde prácticamente ante el concilio, donde estaban ahí los gobernantes, los ancianos, los escribas, los sumos sacerdotes, para hacer que ellos dejaran de predicar la palabra de Dios. Lo que ellos querían en sí, les amenazaron de que no volvieran a predicar la palabra de Dios, al Cristo resucitado. Eso es lo que ellos no querían, de que el evangelio se extendiera en la tierra. Pero ellos estaban en contra del gran mandamiento que Dios había dado a sus discípulos, que era ir y predicar el evangelio. Primeramente a Jerusalén, a Samaria, a Judea y a todas las naciones. Había ahí una orden humana y una orden divina. Como habíamos visto y habíamos hablado, primeramente tenemos que obedecer a nuestro Padre Celestial, a Dios. Y esto es lo que hicieron los discípulos. Pedro y Juan dijeron, juzguen ustedes si es primordial obedecer a Dios o a las autoridades, o sea, a ellos. Y ellos dijeron de que ellos tenían que seguir predicando la palabra de Dios. Fueron con sus demás consiervos, con los demás discípulos, y cuando le contaron lo que había sucedido, ellos dice que se pusieron en oración. En oración. ¿Y qué pidieron en esa oración? Dice que ellos pidieron, en el versículo 29 del capítulo 4 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas, refiriéndose a las amenazas que habían recibido del Sanedrín, y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Y les dicen ellos a Dios, permite que nosotros no callemos.
Permite que nuestros labios no permanezcan cerrados, sino que hablemos. ¿Pero hablemos qué? La palabra bendita de Dios. Permite, Señor, que con denuedo, que con esfuerzo, que con valentía, sigamos predicando tu palabra. Eso es lo que piden ellos. Eso es lo que piden ellos. Ellos no piden otra cosa sino que seguir predicando la palabra. Y mientras extiende tu mano, dice también versículo 30, ¿no? Que lo habíamos leído, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Ellos estaban pidiendo que el Espíritu Santo haga a través de ellos milagros y señales para confirmar, para reafirmar el mensaje que ellos estaban llevando. Era un mensaje de poder, no era un mensaje común y corriente, no era una palabra de un hombre, no era una palabra de un hombre que conocía o tenía entendimiento de una escritura. Era hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que eran los apóstoles. Eran llenos del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios hablaba a través de ellos. Y a través de ellos, el Espíritu de Dios hacía señales, milagros y prodigios para respaldar esa palabra que había en la boca de estos hombres. Y dice que la gente, si no creían por la palabra, creían por los milagros. Y esto es lo que pasó con este cojo. Pedro y Juan sanaron, levantaron, restauraron la salud de este cojo. Y dice que la gente se aglomeró delante de ellos porque por medio de este milagro la gente comenzó a querer saber qué es lo que estaba pasando, qué había pasado. Porque este cojo era muy conocido, ¿verdad? Y vimos cómo Pedro se levantó con el poder del Espíritu Santo y comenzó a predicar. Y 5,000 hombres, dice, 5,000 varones se entregaron ese día, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Eso es lo que habíamos estado hablando. Y hoy tenemos ya el versículo 32 que dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. La multitud. Estamos hablando de una multitud. Habíamos dicho que en el primer discurso de Pedro habían entregado su vida 3,000 personas. En el segundo discurso de Pedro, en el pórtico de Salomón, se entregaron 5,000 varones, dice, sin contar a las mujeres ni a los niños. Solamente ya en esos dos ya habían más de 8,000 personas, porque como no contamos ni hombres ni niños, pues eran 8,000 más las mujeres y los niños. Entonces era un gran número de personas, un gran número de seguidores. Claro, no todos se quedaron con ellos, no todos se quedaron con los discípulos, pero aquí habla de que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Estábamos hablando de un gran número de creyentes. Quizás muchos regresaron a sus ciudades, otros regresaron con sus familiares, pero muchos de ellos se quedaron con los discípulos. No sabemos, no nos habla la cantidad, pero una cantidad grande. Supongamos solamente que la mitad nomás se hubiese quedado. Estamos hablando más de 4,000 personas. Amén. Estamos hablando de 4,000 personas. Actualmente nuestras iglesias ya quisieran tener 4,000 miembros, ¿verdad? 4,000 personas que asistan a nuestras iglesias. Tratamos de hacer lo posible, tratamos de llevar la palabra y hacemos lo mejor posible delante de Dios. Y sabemos que Dios va a llenar nuestras iglesias de gente, porque dice la palabra de Dios que Dios sembró, decía Pedro, yo sembré, Apolo regó, mas el crecimiento lo ha dado Dios. Dios da el crecimiento. Él es el que va a dar las palabras. Él es el que va a traer las personas a nuestras iglesias. Amén. Entonces, esto es lo que pasaba en este momento. Había un número de personas con los discípulos. Estaban allí todos los días y dice que tenían un solo corazón y un alma. ¿Qué significa esto? Que ellos tenían un sentir, un solo sentimiento, una sola hermandad. Pero ¿por qué? Porque sobre todas las cosas tenían
un solo espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Estas personas estaban investidas y bautizadas en el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios había venido a sus vidas, había venido para quedarse en la vida de ellos, y ellos comenzaron a ser templo del Espíritu Santo, como dice la Biblia, que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y cada uno tenía el Espíritu Santo de Dios, y ellos actuaban por amor, porque el Espíritu Santo de Dios, cuando viene a tu vida, transforma tu vida, cambia tu vida, cambia tu pensamiento, cambia tus metas, cambia todo lo que tú tenías planificado, lo cambia pero para bien, no para mal, para bien de las personas. Y el Espíritu Santo de Dios hacía que estas personas se tuviesen amor, un solo corazón, un solo espíritu, un solo alma, entre más de 4,000 o 5,000 personas. Es difícil, ¿verdad? En nuestras iglesias, con 200 o 300 o 400 miembros, hay discordias, hay molestias, hay problemas. Los pastores muchas veces están cansados de escuchar problemas que traen los hermanos. En esta iglesia de 4,000, 5,000 o 6,000 personas, todos vivían en armonía, todos vivían en amor, no había problemas, y si había algún problema, Dios solucionaba las cosas, porque todos tenían ese deseo de ayudar, de poner una piedra, de ser una ayuda, no de ser un estorbo, no de poner zancadillas al pastor ni a los líderes, sino que querían ellos ayudar, ver en qué forma podían ellos apoyar a los apóstoles, a los líderes de esta iglesia, a los ancianos de la iglesia. Ellos querían, cada hermano, cada joven que había entregado su vida a Cristo, querían ser una ayuda a su semejante, porque el amor de Dios había venido sobre ellos. Y eso es lo que muchas veces en nuestras iglesias pasan actualmente. No tenemos verdaderamente esa llenura del Espíritu Santo. Nos falta ser llenos del Espíritu Santo. He escuchado muchas prédicas y hablan del bautismo del Espíritu Santo como si fuera una época pasada, como que hoy ya no se vive eso. Hermano, la Biblia dice que el Espíritu Santo está con nosotros desde el día que Jesús ascendió a los cielos, y estará con la iglesia hasta el último día, hasta el día en que tengamos que partir de esta tierra, o hasta el día en que Jesús venga por su iglesia. El Espíritu Santo de Dios es el mismo que está, que fue, que es y que será. No podemos nosotros hablar en pasado del Espíritu Santo ni de la llenura del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu de Dios el que está obrando hoy en nuestras vidas, en muchas personas, en muchas iglesias. Solamente eres tú quien tiene que permitir que el Espíritu Santo de Dios entre a tu vida. Estas personas lo permitieron, y ese Espíritu de Dios es que le hizo tener un solo sentir, un solo espíritu, un solo corazón, un solo alma. El Espíritu de Dios estaba sobre ellos, y había amor, y había misericordia entre ellos. Comenzó ese espíritu a trabajar, y comenzaron, dice, los más pudientes, la gente que más tenía, comenzaron a vender sus cosas. Quiero aquí resaltar algo. Esto que estaba pasando nunca fue impuesto por los líderes de la iglesia ni los apóstoles. Era un sentir propio. Ellos por amor se desprendían de los que tenían, de sus riquezas, para dar a los más necesitados de su congregación, o sea, a sus propios hermanos. Ellos habían llegado a ser una familia, porque muchos de ellos, quiero que ustedes entiendan, y eso también yo sé que ha pasado y pasa todavía. Usted, cuando entregó su vida a Cristo, quizás tuvo que dejar a su familia, porque quizás sus padres no entendieron que usted entregue su vida a Cristo, y quizás aún sus padres ni siquiera quieren saber nada de usted. Quizás sus hijos no quieren saber nada de usted porque usted entregó su vida a Cristo. Quizás su esposa o su esposo, si es usted una mujer, no quieren saber nada de usted porque usted entregó su vida a Cristo.
Pasaba lo mismo en esa época. Esta gente tenía familia. Y cuando entregaron su vida a Cristo, muchos de ellos no pudieron regresar a sus casas porque su familia se volvieron contra ellos. Entonces ellos comenzaron a vivir juntos. Estos hermanos buscaron una familia y la nueva familia era esto, los hermanos en Cristo. Ellos ya eran una familia nueva, hermanos de un mismo Padre, de nuestro Padre Celestial. Y ellos como hermanos trataban de cuidarse, trataban de protegerse, trataban de ayudarse. Y el que tenía más, dice que vendía sus cosas porque nacía en su corazón hacerlo, porque el Espíritu Santo de Dios los movía a hacer esas cosas por amor. Y dice que traían, así que dice, y con gran, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. No había necesidad. Hermanos, es increíble la forma de actuar de Dios, del Espíritu Santo de Dios, en una iglesia tan grande, y dice que no había necesidad. Actualmente en nuestras iglesias, que no son muy grandes, que como les digo, no llegamos ni siquiera a 500 personas, ¿cuánta necesidad vemos? ¿Cuánta gente está pasando problemas y no sabemos nosotros cubrir esa necesidad? Porque muchas veces nos falta cambiar nuestra actitud. Si yo le preguntara, hermano, solamente por preguntar, ¿usted se acuerda cuándo fue la última vez que invitó a un hermano a su casa a almorzar, a un hermano que tenga necesidad, de su propia iglesia, a su casa a almorzar? ¿O cuándo fue la última vez que usted llevó unos cuantos productos, unos víveres, a la casa de un hermano que usted sabe que está pasando necesidad? ¿Usted está haciéndolo? ¿Lo estamos haciendo nosotros? Hermanos, la Biblia nos enseña que la gente que tenía un poco más se desprendía de lo poco más que tenía para dárselo a los más necesitados. Así que nadie pasaba necesidad. Lo dice bien claramente aquí. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos entre ellos, con amor, se repartían lo que tenían. Dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Ellos traían de lo vendido, si vendían una heredad, una casa, una finca o lo que tuviesen, traían ese dinero con amor. Nadie les decía que tenían que hacerlo. Eso es lo que quiero que quede claro. No es que ellos lo hacían porque los apóstoles o los líderes de la iglesia les obligaban a hacerlo. No. Eso no es por obligación. Nadie te puede obligar a hacer eso. Eso te tiene que nacer a ti por amor. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, tú vas a hacer cosas que para otros quizás sea algo locura, pero para ti no, porque Dios te está poniendo amor por la gente más necesitada. Y eso es lo que pasaba con estos discípulos, con estos creyentes. Vendían sus casas, sus heredades, y lo traían a los discípulos. Pero ese dinero no era para los discípulos. Eso es lo que pasa actualmente. Traemos nuestras ofrendas y esto, y las primicias que muchas iglesias piden, y etcétera, y etcétera, y el sembrar y el cosechar y el 100 por 1, etcétera. Las cosas que se maquinan, que se hablan en muchas iglesias, sobre todo en la iglesia de la prosperidad, y todos se quedan para ellos. Y vemos gente en la iglesia que está pasando muchas necesidades, y muchos pastores están viviendo una gran vida. Y eso no es el verdadero evangelio, hermanos. Dice aquí que traían a los pies de los discípulos y se repartía cada uno según su necesidad. En otras palabras, el que más necesitaba se le da un poco más, y al que menos se necesitaba se le da un poco menos. Así que en un momento dado había un equilibrio entre todos. Y por eso decía que no había ningún necesitado en una iglesia de más de 4,000, 5,000 o 6,000 personas.
No había ningún necesitado. Este es el ejemplo de la primera iglesia que nosotros tenemos que tomar. Ese ejemplo tenemos nosotros que seguir. Tenemos que tratar de ayudar a nuestros hermanos en Cristo, a los que menos tienen, a los más necesitados. Pero no solamente estamos hablando, y yo quiero que entendamos eso, no solamente estamos hablando de necesidad económica, también una necesidad espiritual. Hermanos, yo sé, reconozco que a algunos se les hace muy difícil orar, tener un tiempo de oración. Pero usted tenga esa facilidad de poder tener ese tiempo, tenga más deseo de orar y clamar a Dios. ¿Usted alguna vez ha propuesto en su corazón decirle, hermanita, ¿puedo ir a su casa y oremos juntos? Si usted tiene una necesidad, quizás usted no tenga, hermano, que darle algo, pero usted tiene el poder de Dios en su vida. Usted le ha dicho, hermana, me gustaría ir con el pastor a su casa para orar por esta enfermedad, o por este problema que usted está pasando, o por esta necesidad que usted está teniendo. Me gustaría orar por usted, por su familia, por la salvación de su familia, por la conversión de sus padres o de sus hijos o de un ser querido. O sea, no solamente es cubrir una necesidad económica, también es cubrir una necesidad espiritual. Y muchos hermanos en Cristo, en nuestras iglesias actualmente, quizás no estén pasando un problema económico, pero están pasando una gran necesidad espiritual. Fallamos ante ellos. Tratemos de buscarle, tratemos de inculcarle, tratemos de ayudarle, tratemos de orar y clamar con ellos por esa necesidad. Hermanos, seamos parte de una iglesia activa. No seamos solamente oyentes, como dice la palabra. No solamente seamos oidores de la palabra, sino también seamos hacedores de la palabra de Dios. Y dice que todo lo vendían, todo lo traían a los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que el amor que hay en nosotros sea para el beneficio de todos nosotros. Que la iglesia de Cristo, nuestra iglesia, la iglesia gloriosa de Cristo, no tenga que pasar problemas. Que nosotros como hermanos nos ayudemos, nos amemos. Un solo amor, dice, un solo corazón, un solo alma, un solo espíritu, el Espíritu Santo de Dios.